Guadalupe, se está por cumplir dentro de muy poco un año del gobierno de Javier Milei y en este tiempo el PRO tuvo un rol muy importante, ya sea como guía por momentos en el Parlamento o aportando ciertos votos a la gestión. ¿Cómo ves que se llega al año entre esta relación entre el PRO y La Libertad Avanza? Yo no me encuentro dentro de ese colectivo que marcás. Sí, estoy dentro del PRO, soy senadora por el PRO y creo en todas las construcciones y los valores y las convicciones que el PRO tuvo de toda la vida, por lo cual yo me sumé y estaba orgullosa. Hoy siento que el PRO lo veo atormentado. Pasamos de un apoyo incondicional en el Pacto de Acasuso, pasó a acompañar a libro cerrado la ley bases y el paquete fiscal, cosa que en mi caso yo no hice. Después toma distancia, después vuelve, vamos a una alianza electoral, no vamos, defendemos la institucionalidad en algunos casos, pero en otros no. Estamos con los jubilados, pero después no estamos con los jubilados, defendemos la educación pública, pero no estamos con la educación pública. Yo veo al PRO en términos generales atormentado, ¿no? Confundido, mareado y sobre todo ahora como, bueno, no sabiendo qué hacer, porque si vos perdés tu norte, perdés tus convicciones, perdés tus valores, que es lo que te guía en cada accionar, en cada definición que tenés que dar, y bueno, si estás atormentado porque no sabés qué pensar en cada momento. O sea, vos ves una pérdida de alguna manera de identidad en el presente del PRO. Sí, pero no porque haya surgido La Libertad Avanza, sino porque decidió no defender los valores identitarios históricamente. La campaña del 2015 tenía 3 componentes: déficit cero, pobreza cero y unir a los argentinos. Déficit cero, estamos de acuerdo, y creo que en la Argentina hay un consenso mayoritario de todos los actores políticos de que las cuentas y la macro tiene que estar ordenada. Ahora, no es un gobierno que proponga hablar de pobreza cero, que proponga unir a los argentinos. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Los actos recientes lo demuestran: el odio, el eliminar al enemigo, las tropas. Me parece que nada de eso está. Entonces, no tiene identidad, porque no tiene identidad lo que respetamos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires construimos 54 escuelas públicas con obra pública. Entonces creíamos en el Estado, creíamos en la educación pública, creíamos en la obra pública y creíamos sobre todo en igualar la línea de partida de los chicos y las chicas en situación de mayor vulnerabilidad. Ni hablar de mujer, violencia de género. Bueno, todo esto hoy yo veo a los máximos dirigentes del PRO pareciendo que está bien no haya obra pública, pareciendo que está bien que no hablemos de violencia de género, pareciendo que está bien no la educación pública. Bueno, yo sigo pensando eso mismo y por eso me diferencio en cada situación, porque tengo claro dónde votamos. ¿Y vos ves en eso algo más electoral? Porque viste que muchos dirigentes dicen, bueno, el votante del PRO piensa lo mismo que Milei. ¿Tienen realmente, comparten, digamos, esos intereses los votantes del PRO? ¿Tienen esas ideas? Yo creo que hay un sector, como si querés, como núcleo duro del PRO histórico de la capital federal, que probablemente sí, y que probablemente antes no estaba un poco más a la derecha porque no había otra opción, porque el PRO siempre fue de centro-derecha. Pero creo que el imaginario que construimos en la ciudad, por ejemplo, cuando ganó Horacio en la Ciudad de Buenos Aires con el 56% de los votos, lo hizo porque presentamos una cosmovisión que si querés era la de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, sí, ese sector de votante duro, yo creo que sí, que está con La Libertad Avanza. Pero creo que todo el otro, que es desde no sé desde cuánto, el 25, el 28, el 30 al 55, no está ahí, no estuvo nunca ahí. Era el que celebraba la organización de villas, era el que celebraba la independencia de poderes, era el que celebraba que Mauricio, que el PRO no fuese un gobierno agresivo, perseguidor, acusador de los medios de comunicación, respetuoso de la justicia, que hiciera obra pública, que mejorara todos los aeropuertos de la Argentina. Digo, eso yo creo que hoy no está con La Libertad Avanza. Y en este escenario que vos describís, bueno, se viene hablando mucho, algunos dicen fusión, otros alianza, pero el año que viene es un año electoral. ¿Ves una posibilidad de que compitan juntos La Libertad Avanza y el PRO? No lo sé, yo tengo claras mis definiciones. A mí no me interesa formar parte del gobierno nacional y no voy a ir en ninguna lista con La Libertad Avanza. Ahora, Milei también, me parece, vino a reconfigurar todo en la política, en la vida.
pero sobre todo en las distintas fuerzas políticas, digo, en el peronismo hay discusiones, en el PRO hay discusiones, en el radicalismo hay discusiones, hay quiebres, y se habla mucho de, bueno, una salida más por el centro. Vos recién lo mencionabas a Rodríguez Larreta, con quien construiste también tu carrera, fuiste funcionaria en la ciudad. Digo, ¿ves ahí un armado interesante también con otras fuerzas? Digo, Larreta, Manes, Lustó. Me parece que más que pensarlo en estrategias electorales y de fuerzas y de espacio político para el año que viene, porque si no es como muy corto. Me parece que hay una discusión, un modelo que nos plantea Milei dentro de un marco y un contexto internacional, no es un fenómeno solamente de la Argentina, tiene que ver con un montón de descontento genuino, lógico, de la democracia liberal, de los partidos políticos. Entonces, en ese contexto me parece que hay que pensar como mucho más a largo plazo. Y en ese sentido es todos aquellos con las personas con las cuales yo pueda hablar, reflexionar ahora, mañana, dentro de 5 años, respecto a no podemos negar el cambio climático o cómo hacemos frente a la negación de la violencia de mujeres y niñas. Yo me voy a juntar a hablar, a reflexionar, a pensar qué cosas se pueden hacer, independientemente de cómo cierro la lista el año que viene. Me parece que eso es lo que está mal. ¿Y eso se perdió hace mucho, digo, esa capacidad de diálogo? Porque uno mira años atrás, previo a Milei, y ya había como muchas fricciones, esta cosa de ni juntarse a hablar, ni hablar votar, ¿no? Pero digo, ¿dónde registrás vos que se quebró un poco esa capacidad tan básica de alguna forma de poder dialogar con alguien aunque piense distinto? La Libertad Avanza tiene cosas muy similares al populismo del kirchnerismo de ellos o nosotros. De nosotros somos los que tenemos la verdad revelada, los demás son antipatria, son la olla Essen, digo, todo eso. La dirigencia política lo viene estableciendo como conversación política hace mucho tiempo. Sumado a eso, un sistema político que no da respuestas a los problemas concretos de la gente, porque vos me estás hablando de cómo resolver de la justicia y en el camino te matan por un celular una chica de 15 años en Lanús. Entonces esa distancia, bueno, permitió el descontento lógico y entendible de la sociedad que sale a estas salidas de expresión de populismo de derecha. Pero la verdad que ahora, antes nosotros criticábamos ese modelo de conversación política, ese modelo de construcción política, ese imaginario. Bueno, lo sigo criticando ahora. No porque ahora cambió el que gobierna, a mí me parece bien la agresión a un medio de comunicación o la agresión o proponer la eliminación o que el que piensa distinto es un enemigo. Esto mismo yo decía en el 2014, en el 2015, en el 17, en el 19, en el 23, lo dije siempre, lo sigo diciendo ahora. Yendo un poco de la agenda legislativa, quería hablar de algunos temas importantes del Congreso como senadora y también como presidenta de la Comisión de Acuerdos. Hay un tema muy importante que son los pliegos del hijo y de García Mansilla como posibles integrantes de la Corte, pero se viene hablando de la posibilidad de que sean designados por decreto, por lo menos eso salió en los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa posibilidad? En medios de comunicación sobre el tema justicia, sobre el tema jueces, sobre el tema... Bueno, ahora hace como 3 semanas que estamos que todos los días me llaman los periodistas diciendo ¿entraron los mensajes de los restos de los jueces? No, tienen un manejo de la comunicación complejo. Me parece que elegir las máximas autoridades de uno de los poderes del Estado requiere cierta institucionalidad. La Constitución de la Argentina nos plantea la obligación de ir a consenso, porque nos exige 2/3. ¿Por qué? Porque dice el gobierno federal tiene que conversar con el sistema federal de las provincias, con el Parlamento, que está representado ese poder, para poder elegir la tercera autoridad. Entonces te invita y te obliga al consenso. Cuando vos rompés eso, rompés un poco el espíritu del federalismo, de la construcción colectiva. ¿Lo puede hacer? Sí, el Senado tiene que estar cerrado, lo puede hacer por término de 1 año. No creo que sea la manera. Hay que ver si en la Corte Suprema le toma juramento, hay que ver si los candidatos aceptan eso y sobre todo cuál es el mensaje al sistema político y a la ciudadanía. Siempre se habló de la importancia de que la Argentina, una de las cosas que tenía era un nivel de incertidumbre permanente con su andamiaje jurídico y con sus instituciones. Yo no siento que este gobierno esté cambiando eso. Estás gobernando y tomando medidas con un DNU que tiene media sanción de rechazo.
que está pendiente de un rechazo. Eso no da sensibilidad de estabilidad jurídica. Bueno, tener jueces de la Corte Suprema de esa manera me parece que es algo que habría que evitar. Y otras discusiones que impulsa el PRO, por lo menos en la Cámara de Diputados en estos días, es el proyecto de ficha limpia. ¿Tenés una opinión también al respecto? Me parece que es importante trabajar con ficha limpia. Creo que hay que hacerlo seriamente, porque hay un principio de inocencia en la Constitución que hay que cumplir y donde todos los ciudadanos somos iguales frente a la ley. No por una denuncia simple y una indagatoria, no podés, porque la política también es sucia y te pueden aparecer denuncias por todos lados. Creo que hay que hacerlo, creo que hay que avanzar. Y en el caso de otro proyecto que es la posibilidad de eliminar las PASO. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Podemos mejorarlas? Sí. ¿Podemos buscar las maneras de hacerlas más eficientes? Sí. El gasto grande en la Argentina tenía que ver con la impresión de boletas. Tenés la boleta única, podés trabajar con las provincias para que se puedan acceder. Las PASO vinieron a traer un sistema de mejora en el acceso a los cargos públicos. Te pongo un ejemplo. En el 2021, Cambiemos tuvo PASO en todas las provincias. En algunas provincias fuimos con 4 o 5 alternativas. Renovó la participación de los dirigentes. Sacó en algunos casos a dirigentes que estaban hace muchos años, que se presentaban permanentemente y los puso de frente a la ciudadanía y la ciudadanía no los eligió. Siguen siendo dirigentes relevantes, claro que sí, pero había ofertas electorales más competitivas. Por ejemplo, Carolina Lozada, Martín Tetaz, Manes, un montón, Puyar, un montón de actores se dieron en esa discusión. Mejora el sistema de participación, lo hace más transparente, lo hace más accesible, me parece, mejora la competitividad y además en un momento donde todos los partidos políticos están en una crisis de, bueno, ¿para dónde vamos? Bueno, debatirlo de cara a la ciudadanía y hacerlo me parece importante. Ahora bien, ¿esto significa que no hace falta mejorarlas? No, claro que no podemos mejorarlas. Podemos resolver mecanismos donde si ningún partido político tiene que dirimir pasos, podrían no hacerse. Podés buscar mecanismos de mejora en todo el proceso. Ahora, eliminarlo cuando demostró ser un mecanismo de participación y donde la Constitución establece que los partidos políticos son las herramientas por las cuales la ciudadanía legisla y el Estado tiene que financiarlos además. Quiero volver un poco a la foto completa del año de Milei, pero centrarnos un poco en la gestión, sobre todo en términos económicos, en cómo está impactando en la gente. ¿Vos qué balance haces de cómo estamos llegando a este diciembre? Negar la rapidez con la cual mantuvo el equilibrio fiscal, ahora hago un doble clic con eso, es de una ceguera absoluta. La tranquilidad que genera no estar en un torbellino inflacionario permanente es algo que impacta directamente no solo en el bolsillo, sino en la angustia de la gente. En equilibrio fiscal podemos decir, bueno, ¿a cambio de qué? Y acá viene el planteo de lo que está pasando hoy en el Congreso, la discusión con los gobernadores. Es el equilibrio fiscal del gobierno nacional con la plata de las provincias, que le dice, bueno, no, la provincia le dice, bueno, la coparticipación resolvámosla, no en general, sino en combustible, en transferencias del Tesoro, en los aportes que hacíamos a la ex AFIP, que ahora no está más, y el Estado Nacional dice, no, esta plata es mía, no es tuya la plata. Es de todos los argentinos que vienen de esta provincia, que aportan en sus provincias, las cajas provinciales. Entonces, bueno, el déficit fiscal, el equilibrio fiscal lo tenés porque a los jubilados los dejaste en 300.000 pesos cuando la canasta básica es de 1 millón. Bueno, es un equilibrio de la macro para las cuentas, pero en el camino tenés a la gente. En la micro vive la gente. Entonces el jubilado con 300.000 pesos, con una inflación de los medicamentos como están, no llega. Porque lo que le falta al gobierno, y no lo va a tener nunca porque no está en su visión, es cómo la Argentina se desarrolla. Porque es mentira que el mercado te resuelve. Hoy se están haciendo los chicos de toda la Argentina las pruebas a aprender. El mercado no te resuelve la mejora en las pruebas a aprender. El mercado no te resuelve las desigualdades de origen. El mercado no te resuelve la mujer asesinada. No te lo resuelve el mercado, la calidad educativa, un centro de salud, un centro de primera infancia, la vacunación mínima obligatoria del PMO.
Entonces el gobierno tiene esta idea y ahí es donde está la diferencia más grande por la cual a mí no me interesa ser parte de ese gobierno. Y no creo en esa Argentina, no creo en una Argentina que niegue el medio ambiente, no creo en una Argentina que no le importe igualar las desigualdades de origen, que no le importe la educación y que crea que los chicos van a aprender a leer mejor, en tiempo y en forma, porque el mercado y la macro está ordenada. Sí, falta un costado social. Falta dos de los componentes que en el 2015 decía, pobreza cero y unir a los argentinos, y desigualdades y educación. No creo en un gobierno cuya ideología es acusar a los periodistas permanentemente, en que cree que el que piensa distinto es un enemigo. No creo que eso le hace mal a la Argentina, le hace mal a la democracia, le hace mal a las instituciones y es peligroso. Ahora, vos hablabas de un gobierno que niega, ¿no? Niega el cambio climático, niega la violencia de género. Digo, hay una cuestión de una actitud de que hay cosas que deliberadamente a este gobierno no le importan directamente, ¿no? El gobierno cree que la Argentina va a exportar, que es la gran salida de los países que se desarrollan, además de crecer su PBI, desarrollan exportación. Y ahí estás un Estado. Yo no creo en un Estado que sea una asociación ilícita. El Estado tiene un rol central en intervenir, no en favorecer, en facilitar, en acompañar. Los países tienen que exportar, en un mundo globalizado tenés que exportar. Pero el Estado tiene un rol, no exportás vos con María de Uruguay. Exportan los estados, exportan las agencias que te ayudan a mejorar la calidad. Claro que hay que abrir la apertura de mercados del extranjero acá, pero hay que acompañar a los que están acá en cómo haces la mejora en la calidad, cómo te volvés competitivo, cómo te hablo nuevas rutas, cómo te garantizo. El Estado tiene un rol central en el desarrollo del país. No podés exportar más y producir más si no tenés logística interna en el país. Bueno, eso lo hace el Estado y el gobierno no cree en eso, no los ve como problemas. No ve como problemas esos ni los problemas de los argentinos. No ve como un problema o le parece divertido retuitear un chico que sufra bullying. Bueno, eso me da el pie a preguntarte algo que se ve que es como cierta legitimación del Estado a la agresión, ¿no? En el discurso, incluso sus integrantes, bueno, este fin de semana se lanzó una agrupación, La Fuerza del Cielo, diciendo somos el brazo armado de Milei, con funcionarios públicos en el acto, digo, no es que son militantes solamente. ¿Te preocupa un poco la propagación de discursos de odio, de violencia que emana del propio gobierno? Sí, claramente, porque el poder que tiene el Estado respecto a los ciudadanos, a la conversación pública, a la agenda pública, es enorme. Y ese es un problema gigante. Si empezamos a convalidar que a un chico que es down está bien reírnos y retuitear, ¿qué piensa la mamá que tiene un chico con síndrome de Down? ¿Qué le va a pasar en el colegio? Si convalidamos eso, ¿qué va a pasar si a un periodista le pegan por pensar distinto? ¿Cuáles son los niveles de odios que el Estado puede generar? Eso es peligroso, eso atenta a cómo vivimos vos y yo. No cómo vivimos en términos solamente económicos, a cómo nos relacionamos y sobre todo cómo nos sentamos a discutir problemas colectivos. Eso obtura cualquier posibilidad de construcción de consensos colectivos a los problemas que tenemos todos, porque sabes que el problema de la educación no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni tuyo, ni mío, es un problema que tenemos con la Argentina. Solamente 13% de los chicos del secundario terminan en tiempo y en forma. Estamos hipotecando el futuro, los estamos condenando a la precarización laboral. Y tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y el Estado tiene un rol central, no el del odio, de la violencia. A mí es lo que más me preocupa. Tengo un hijo de 16 años. No quiero que viva en una Argentina que cuando él sea grande esté atravesada por este tipo de conductas sociales y del hacer política así. El año que viene va a empezar el segundo año de gestión de Milei. Pienso, no sé si tuviste la oportunidad, pero si tuvieras la oportunidad de conversar con el presidente, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías de cara a lo que viene, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando de un contexto bastante adverso? Que no es por acá, que hay una vocación y un logro excelente de él personalmente, ¿no? Ni siquiera de la Libertad Avanza, de él respecto a instalar en la Argentina el entender que el déficit fiscal hay que controlarlo,
que no se puede emitir porque sí dinero. Todo eso me parece que es un logro que le permite a él ya quedar en la historia de los tiempos modernos de la Argentina. Pero que la Argentina, él es el presidente de todos los argentinos. No es el presidente que gobierna solo la Casa Rosada y alrededores. Tiene un país enorme, con 24 provincias, con 47 millones de argentinos, que confían en él para poder desarrollar su vida. Y que él tiene una oportunidad para hacerlo.